Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre y esto es Mundo Podcast, el programa que te trae lo mejor de los podcasts de nuestra multiplataforma Telesur. Durante la siguiente media hora haremos un recorrido por Mundo Conexo de la mano de Gladys Quesada, El Mundo según Ramonet, conducido por el periodista Ignacio Ramonet, y Orbe Arte con José Delgado. Venezuela logró llevar a buen término sus elecciones regionales y parlamentarias, pese a las amenazas que representa Guyana y sus aliados. En este capítulo de Mundo Conexo, Gladys Quesada explicó todo lo ocurrido antes, durante y después de la jornada electoral en Venezuela. Acompáñenme. Venezuela llevó a término su promesa de elecciones regionales y legislativas este 25 de mayo, con una victoria en 23 de 24 estados para los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, además de que esta coalición de movimientos y partidos mantiene la mayoría en la Asamblea Nacional, un elemento indispensable para garantizar la gobernanza. Estas fueron unas elecciones en las que además se derrotó la intentona violenta de la extrema derecha opositora más radical, pero que contó con amenazas también externas. Esas desde Guyana, el vecino de al lado, y de sus socios de terceros países. Pero ¿qué hay detrás de esos intentos de intimidación en supuesta defensa de Guyana? De eso hablaremos en esta entrega. Hola, soy Gladys y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Desde el anuncio de las elecciones regionales y legislativas, Venezuela declaró que incluirían al estado Guayana Esequiba, en coherencia con la Ley Orgánica de la Defensa de la Guayana Esequiba, aprobada por la Asamblea Nacional vigente. Todo esto luego de que Venezuela condujera un referéndum sobre qué hacer y cómo defender ese territorio en disputa con Guyana y que la República Bolivariana admite como suyo. Desde ese entonces comenzaron las amenazas y más que amenaza, miedo por estos comicios. Guyana, para justificar su apropiación de crudo de petróleo en aguas por delimitar, ha jugado muy bien su papel de víctima. Para empezar, en febrero de este año acusó sin pruebas a Venezuela de realizar incursiones en sus aguas, coincidiendo con el anuncio de estas elecciones. Recientemente, el 16 de mayo, el brigadier Omar Khan, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guyana, denunció un escenario violento de ataques contra sus tropas apostadas en el río Cuyuní, la llamada línea de facto, que se estableció con el fraudulento laudo arbitral de 1899. Todo esto para propiciar respuestas y respaldo de sus socios, los Estados Unidos, la Unión Europea y más recientemente Canadá. Pero esta ayuda inmediata, estas declaraciones de apoyo inquebrantable tienen un precio a pagar. La petrolera estadounidense ExxonMobil tiene acuerdos con el gobierno de Guyana para explotar diariamente 650,000 barriles de crudo desde sus pozos en el bloque Stabroek, ubicado en las aguas del Atlántico, que colindan con la zona en reclamación, y planea seguir extrayendo de dichas reservas que contienen cerca de 11.7 billones de barriles de crudo. Por demás, Guyana sirve como punto de presión del gobierno norteño contra Venezuela, algo así como una guerra proxy o de terceros. Reino Unido y la Unión Europea también metieron las narices, porque claro, llevan parte del petróleo que explota Guyana, ese que les ha servido durante la disrupción en el abastecimiento provocada por el conflicto en Ucrania. La Guayana Esequiba, por demás, es rica en minerales de tierras raras, tales como el litio, el tantalio, el niobio y el níquel. Estos minerales son cruciales para tecnologías modernas como las baterías y la electrónica. De hecho, el distrito minero de Cuyuní, donde supuestamente ocurrieron esos ataques y se apostan ahora las tropas guyanesas por estos días, ha sido designado específicamente para la exploración de metales raros. Esos minerales son esenciales para las tecnologías contemporáneas y especialmente para el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y otros elementos, por lo que no debería extrañarnos que ya este año Elon Musk se ha ofrecido a brindarle servicios de Internet a Guyana con su Starlink. El propio presidente Irfan Ali recibió un premio de la Universidad de Berkeley, muy interesada, por cierto, en crear nexos con Guyana en carreras dedicadas a esos campos. Y Canadá no se queda detrás en este asunto. Son varios los proyectos para la minería del oro que ese país norteño ya tiene en fase de aprobación, explotación o producción estables en Guyana, y muchos de ellos con prospectos de miles de onzas de oro.
Entonces, lo del apoyo inquebrantable, lo de la amistad sin límites y lo de la defensa a un país pequeño, supuestamente acosado por otro, tiene su trasfondo y su porqué. Además, esto de que Estados Unidos apoye militarmente a un país lejano, rico en recursos naturales, con un presidente en apuros, con su propia gente por sus divisiones internas, y que tenga una disputa sobre territorios limítrofes con una nación que le incomoda a Estados Unidos, es un cuento que ya escuchamos unas cuantas veces, especialmente en Ucrania. Quizás por esto, cuando Zelensky, que ya no es el favorito de los Estados Unidos, quiso tomar vela en entierro ajeno, Venezuela le advirtió a él y al Zelensky Irfán del Caribe a ponerse en su lugar y a hablar solo si se les pregunta. Muy bien haría Irfán Ali en ver el camino que ha tomado Zelensky y cómo, después de usarlo en una guerra sin prospecto contra Rusia, de obligarlo a firmar un tratado para la entrega de sus recursos naturales con el fin de contrarrestar a China y dejar a su país sin infraestructura ni desarrollo propio creados, sus amigos inquebrantables, su apoyo inamovible y todo aquello que le juraban, desapareció. A todas las amenazas y negacionismos de Guyana, el presidente de Venezuela respondió lo siguiente: son la negación del sueño caribeño de independencia y de libertad, y terminaron siendo los esclavos de la ExxonMobil. Muy corruptos todos ustedes, los gobernantes de Guyana. Por su parte, CARICOM también intentó mediar en los asuntos internos de Venezuela, a lo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez respondió que la controversia, efectivamente, se dirime a través de lo pactado en el Acuerdo de Ginebra y no con amenazas ni interferencias. Todavía hay margen para el diálogo y la solución consensuada entre Guyana y Venezuela, porque la República Bolivariana tiene la voluntad y la diplomacia, pero no dejará de defender su territorio sobre el que le asisten derechos históricos. Y ante la pregunta de qué viene, la respuesta es la constitución sólida de la Guayana Esequiba, infraestructura y bienestar para su gente y garantías como población venezolana. Soy Gladys, les dejo un abrazo. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. Esta semana, el periodista Ignacio Ramonet profundiza sobre cómo la masificación del turismo transforma no solo los destinos turísticos, sino que también las culturas y economías locales. Además, reflexionó sobre los desafíos que este fenómeno global plantea para el equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Quiero hablarles hoy de un problema que se está multiplicando a través del mundo y que es el problema de la masificación del turismo. Ahora aquí en el hemisferio norte, ¿verdad? Estamos en primavera, va a empezar el verano, y el verano es por definición, la temporada del turismo de masas. Evidentemente el turismo es una solución económica para muchos países, países como España, como Italia, como Grecia, como Turquía. El turismo representa un alto porcentaje del PIB del país. En España, por ejemplo, 8%, incluso en Francia representa 5-6%, en Grecia representa el 12%. O sea, el turismo es un aporte económico muy importante para muchos países. Algunos países han construido, digamos, su modernización gracias al turismo, y muchos países están apostando por el turismo. Por ejemplo, Marruecos, evidentemente es un recurso muy importante en el Caribe, por ejemplo, para República Dominicana, que es la industria principal de República Dominicana. Es un recurso fundamental para un país como México, para un país como Costa Rica. El turismo evidentemente representa digamos, una dimensión económica importante, y muchos países quisieran tener turistas, pero otros países, al contrario, están actualmente como invadidos, asfixiados por el turismo. Con la COVID el turismo desapareció, ¿verdad? Tuvieron durante un año, 2 años, en el año 2020, 2021, el turismo no se relanzó.
Pero desde el 2023, 2024 y ahora 2025 el turismo ha seguido creciendo. Algunas ciudades se encuentran ya saturadas, totalmente saturadas. Pensamos en Ámsterdam, pensamos en Venecia, pensamos en Barcelona, por ejemplo, o pensamos en las Baleares, por ejemplo, en Palma de Mallorca. Muchos alcaldes están tomando medidas para tratar de reducir la presión del turismo. Evidentemente, si el turismo es un recurso, también puede transformarse efectivamente en algo muy negativo que hace que los habitantes de algunas ciudades rechazan allá movimientos importantes de lo que se llama ahora la turismofobia. Hay una turismofobia, empieza a verlo. Yo lo he visto, por ejemplo, en Barcelona, fuera turistas, en Ámsterdam, fuera turistas, recientemente estaba en Bilbao, fuera turistas, en España, en Italia, de la misma manera, ciudades italianas como Florencia, como Siena, sin hablar de algunas ciudades pequeñas de Toscana como San Gimignano, se encuentran muy invadidas. Y claro, esto tiene una consecuencia, y es que las infraestructuras, por ejemplo, el agua, la electricidad, las canalizaciones, la evacuación de basura, las ciudades no saben qué hacer con todo esto, porque de repente ciudades que tienen 30.000, 40.000 habitantes se encuentran con centenares de miles de habitantes. Por otra parte, también hay que pensar en algunas ciudades portuarias las que llegan cruceros también, unos cruceros que tienen hasta 5.000 viajeros a bordo. Estos viajeros obviamente se encuentran consumiendo, produciendo, y esto hace que se transforman en una destrucción de la propia infraestructura, ¿verdad? Donde los habitantes se encuentran desbordados por tanto turismo. Estamos ante una masificación del turismo que plantea muchos problemas, incluso problemas políticos, porque ha habido manifestaciones en las calles. Por ejemplo, en Barcelona hay ahora partidos políticos ecológicos, por ejemplo, que se organizan en torno al rechazo del turismo. Hay también la influencia de algunas series de televisión, por ejemplo, series que han presentado paisajes, en particular Juego de Tronos, por ejemplo, que se filmó en muchos lugares de Europa, en particular en Croacia, relanzó una ciudad como Dubrovnik, que era la ciudad que servía de base como capital en Juego de Tronos. Entonces las redes sociales han desarrollado esto. También organizaciones nuevas como en las redes, ligadas a las redes, como Airbnb, esta especie de plataforma en la que se puede alquilar no ya habitaciones de hotel que se consideran como caras, sino sencillamente habitaciones en casa de los habitantes, o habitaciones que los habitantes sencillamente preparan y que son más abordables que una habitación de hotel. Todos estos fenómenos, Airbnb, las redes sociales y la influencia de los influencers, la disminución del precio de los viajes, ¿verdad? Porque muchas compañías nuevas, que se llaman compañías low cost, presentan la posibilidad de un viaje, por ejemplo, en el interior de Europa, en el interior de un país, por precios relativamente abordables que la clase media masiva puede pagar, $50, $60. Entonces, todo esto ha hecho que hay una masificación del turismo, y que cada vez más se está pensando que el turismo, y hay una organización mundial de turismo muy importante que organiza cada año pues lo que se llama la FITUR, como el Congreso Mundial del Turismo, donde cada país va a proponer sus posibilidades. Y también denuncia el hecho de que, digamos, los turistas, el 80% de los turistas van a los 5 o 6 destinos principales que estamos citando aquí, la mayoría de ellos en Europa, cuando hay tantas posibilidades en el mundo y tantos países que desean acoger turismo y que el turismo podría diversificarse mucho más de lo que está. En todo caso, hay una exigencia
ecológica, la defensa de un turismo que preserve la cultura y que preserve también el ritmo de vida de los ciudadanos que se ven invadidos por el turismo, y también a veces muchos ciudadanos se ven obligados incluso a salir de la ciudad, a marcharse de algunos barrios. En París ya los parisienses no viven en algunos barrios, en Barcelona los habitantes de Barcelona tradicionales ya no viven en sus barrios porque está invadido por los turistas. Esto es un fenómeno hoy que crea toda una dimensión de reflexión sobre cultura, viaje, ocio, en un mundo globalizado como el que estamos, en que todo el mundo finalmente hace lo que, piensa que hay que hacer en la medida en que hay una influencia general y no se puede resistir o no se consigue resistir contra esta influencia. Pues hasta la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast. José Delgado conversó en un interesante encuentro con el arquitecto francés Jean-François Parent sobre arquitectura, hábitat y el papel del poder popular y la cultura en la creación de espacios vivos. Además, profundizaron en las experiencias ecosocialistas que se desarrollan en Venezuela y cómo éstas transforman el territorio desde abajo. Disfruten de esta entrega de Orbearte. Bienvenidos y bienvenidas, les saludo con cariño, soy José Delgado, esto es Orbearte, transmitimos desde Caracas, Venezuela para el mundo entero a través de las plataformas digitales de Telesur. Muy contento de hacer parte de este ecosistema de podcast, siempre muy interesantes, agradeciendo además a todo este equipo técnico que hace todo un trabajo muy, muy hermoso, que me acompañan y me enseñan también siempre. En este espacio siempre estamos impulsando o lanzando una mirada, entrevistando a personas que con su hacer profundizan en la identidad latinoamericana, en la identidad del mundo, en la identidad humana, siempre con la mirada de Telesur, que es la mirada de nuestros pueblos en construcción permanente. Hoy con un programa muy especial que me saca de mi área en la que siempre me desenvuelvo, que es la música, las artes, la poesía, para hablar de otra área que también es muy de la creación humana, la arquitectura, el urbanismo, el hábitat, la construcción popular, la búsqueda de los materiales para la construcción de viviendas, de espacios. Esto lo vamos a desarrollar mejor con una persona que tiene un largo recorrido en esta área, que nos visita desde Francia, aunque tiene un recorrido latinoamericano muy importante. Él es Jean-François Parent, pariente, como ya hablamos, ese es su apellido, la traducción al castellano sería esa. Él es fundador y presidente del Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular, fundado en el año 2008 en Medellín, y ha tenido pues una incursión muy interesante, ha hecho conferencias, siempre está vinculado también a procesos formativos, educativos, pero principalmente su profesión es la arquitectura, y desde ahí vamos a conversar con él. Bienvenido, Jean-François. Muchas gracias de compartir conmigo este momento y de recibirme y de darme la oportunidad de expresar un poco el trabajo que hacemos, lo que tratamos de desarrollar aquí en América Latina, especialmente en Venezuela, pero no solamente. Es decir, que la idea de arquitectura tiene que ver con la música también. Es decir, que es una disciplina
disciplina que tiene que quieres ir a buscar elementos en otra disciplina, en particular la música. Y actualmente aquí especialmente me parece importante de hacer este paralelo entre música y arquitectura. Quiero ir como a tus orígenes, a tus encuentros principales con esta posibilidad de la arquitectura. Si fue con la poesía, si fue con la música, ¿qué fue? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo fue tu casa? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuáles fueron tus búsquedas para llegar a lo que luego se convirtió en tu profesión? Pero primero que todo, yo quiero disculparme por la calidad de mi español. Estoy viajando en América Latina desde mucho tiempo, pero no soy bueno para expresarme en los idiomas. El francés también no es fácil para mí. Bueno, regresando a mi historia. Yo quiero decir que la arquitectura no era algo que fui como un choque que yo quiero hacer cuando era joven. Era otra cosa totalmente diferente, era de hacer barco, velas. Y yo empecé a hacer barcos en mi país, como es un país de mar, etc. Y a una época yo tomé la decisión de irme de mi país para ir al antípodo de mi país, que era en la isla de la Nueva Caledonia, para hacer velas. Y desarrollando eso, a un momento, por razón personal, tomé la decisión después de un año haciendo barco en el Océano Pacífico, etcétera, tomar la decisión de regresar y de reempezar a hacer mis estudios. Y yo fui a decirme, ¿qué voy a hacer? ¿Ciencia u otra cosa? No. Y tomé la decisión de seguir en barco, pero dibujando los barcos. Arquitectos naval. No era la arquitectura con hábitat, era solamente arquitecto naval. Y empezando en la escuela, descubrí la arquitectura sencillamente, descubrí la disciplina arquitectónica y dejé los barcos para trabajar el tema de la arquitectura. La arquitectura como disciplina de bellas artes, podemos decir, pero en el mismo tiempo con su componente que me parece clave, su componente social. Es decir, de ver cómo la arquitectura es algo estratégica en el desarrollo de una sociedad, como el cuerpo social participa en la transformación de su entorno social, física, etcétera, a través de la arquitectura, que se expresa como arquitectura o que se expresa sin decir que es arquitectura. Bueno, deseando el mayor de los éxitos a los proyectos. Ya llegamos al final de este espacio que es cortico y a veces es la sensación también de que es cortico porque uno quisiera seguir conversando montones de cosas más. Sí. Pero encuentran en el canal de YouTube y en la página muchos testimonios, muchos de la gente que ha participado, la gente del pueblo, en los distintos proyectos que han realizado en el territorio nacional venezolano. Y bueno, nada, deseándoles el éxito y espero estar ahí también para acompañar, para comprender, aprender y también divulgar de alguna manera ese trabajo tan bonito que han venido haciendo. Por eso que hacemos exposición también afuera, en Francia, en otro país, para mostrar el proceso vuestra a través de nuestro oficio, es decir, a través de la arquitectura, a través del desarrollo territorial. Yo no quiero comprometerme de manera falsa solamente con un discurso político. Es a través de mi trabajo que se puede ver cuál es el interés de conocer Venezuela y todo lo que está desarrollando el pueblo venezolano. Claro, a través del hacer hablamos mejor. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho, Jean-François. No, a vosotros. Bienvenido siempre. Gracias a ustedes por conectarse. Mis redes sociales, @José Delgado Sonajero en TikTok y en Instagram. Les mando un abrazo gigante y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las diferentes cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, a través de @TelesurTV y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí van a poder disfrutar de los episodios anteriores. Quien les habló, Marina Aguirre, y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces,